episodio de GLP. Hoy nos complace tener un invitado muy especial, se ha robado el corazón de todos los panameños. Viene de Bélgica, bastante lejos. Bienvenido, Arnaud Duquesne. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme aquí. Mira, tú sabes que queríamos hacer esto ya hace un tiempo atrás porque eres una persona que con tu contenido, con los videos que haces, has enamorado a la misma gente de Panamá y a la gente de toda Latinoamérica del país. Cada día se sienten más identificados. Yo creo que has sido un promotor de Panamá como muy pocos, ¿no? Sé que tienes 2 años y ya nos vas a ir contando, pero lo primero que te quiero preguntar, ¿qué hace un belga en Panamá? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué hace un europeo aquí? Cuéntanos. Bueno, te tengo que decir primero que soy un belga un poco particular, porque es verdad que nací en Bélgica, pero crecí en América Latina. Así que aprendí a hablar un poco español y tenía ya muy conocido el continente. Habíamos viajado mucho por el continente. Tengo esa suerte de ya estar familiarizado con América Latina. Entonces, a mis 31 años, decidí regresar a vivir a América Latina. Y podía elegir, porque ya no tenía que seguir a mi familia, sino que yo podía decidir dónde quería vivir y qué es lo que me interesaba. Y en mi caso, yo quería emprender, yo quería no estar preocupado por la seguridad, no estar preocupado por el clima, y decidí dentro de mi lista de opciones que Panamá en verdad cumplía con todos mis requisitos. Entonces, primero me vine a Panamá a vivir un mes, a ver qué tal, y decidí quedarme cada vez un poco más, 3 meses, 6 meses. Cuando llegaste a Panamá, ¿ya venías directamente de Bélgica? ¿Ya te habías regresado a Latinoamérica o venías de Latinoamérica? Yo crecí hasta mis 18 en América Latina y ahí fui a Bélgica a estudiar y a empezar una carrera. 10 años, digamos, viviendo en Bélgica. Cuando era tiempo de regresar a América Latina, ahí fue donde decidí, ya estoy un poco harto de Bélgica, ya quiero algo nuevo, quiero refrescar un poco mi carrera, mi vida profesional, y me vine a Panamá. ¿Dónde aprendiste bien el español? Tienes un español muy fluido, o sea, te funciona muy bien. ¿Tu base dónde viene? Me encantaría decir que lo tengo ya 100%, pero me falta. Creo que nunca llegará al 100% bueno. Sin acento. Pero yo aprendí el español en Ecuador y mis amistades, sobre todo venezolanas, me ayudaron a pulir un español un poco más caribeño, digamos. Ok. Entonces, tú vienes de Bélgica para emprender buscando seguridad, buscando un clima bueno. ¿Y en qué emprendiste? ¿Dónde arrancó e incursionaste cuando llegaste aquí a Panamá? Entonces, lo mío es videos. Yo hago videos. Tenía una pequeña agencia en Bélgica que hacía videos para clientes. Ya tú sabes que hoy es necesario existir en las redes y a crear contenido para promocionar tu marca. Así que yo tenía muchos clientes en Bélgica, me iba súper bien, pero quería venir y hacer eso de este lado del mundo. Así que llegué a Panamá y ya sin clientes, con mucho tiempo libre, empecé a hacer videos de descubriendo el país, pero para mi propia cuenta. Y creo que toqué un nervio, le gustaron a los panameños esta perspectiva del extranjero haciendo videos de su país y se me fue creciendo la cuenta, poco a poco. Entonces, emprender aquí fue siempre hacer algo con video y decidí, de un lado, ser creador de contenido, freelancer, y también abrir un pequeño espacio donde la gente puede venir a grabar podcasts, a grabar videos para su canal YouTube. Que es donde estamos el día de hoy. Es donde estamos. Estamos en el estudio de Arnaud. Entonces, pongo las cámaras a uso. Cualquier persona que necesite crear contenido puede ocupar este espacio y tenemos clientes de todo tipo. Así es, ¿no? Excelente estudio. Y cuéntame algo, Arnaud. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Panamá? Porque tú viniste por un periodo bastante corto y la verdad se fue extendiendo y míranos, hoy día ya tienes 2 años acá. ¿Cuál fue esa impresión que tú tuviste de Panamá? Me encantó volver a una vida un poco más sencilla. Siento que en Bélgica ya está un poco cubierto de burocracia, las cosas eran un poco complicadas, emprender se puso complicado, contratar gente era complicado y cuando regresé aquí volví a una vida un poco más simple. Eso es lo primero que me encantó. También llegué a una época especial, el principio del verano, entonces el clima, el sol, el calor, eso para mí viniendo de Bélgica es un espectáculo, me encantó. Me gustó que el panameño te recibe muy bien, es muy abierto a ayudarte con tus proyectos y a colaborar contigo. Me sentí muy bienvenido. Creo que así resumiría mi llegada a Panamá, estás bienvenido aquí.
Coincido contigo, yo creo que no evitan las barreras culturales Sí, y abrazan a todas las personas. Yo creo que por eso es que Panamá es un país tan internacional. claro. Tenemos gente del norte de América, del sur de América, de Europa, de muchas partes y la gente se siente muy cómoda por eso mismo, ¿no? No hay como barreras culturales. Ha sido un cruce del mundo por Sí, mucho tiempo. sí. Aquí la diversidad es impresionante. Te chocas con gente del mundo entero y todo el mundo coexiste muy bien. Eso me encanta. Exactamente. Y cuéntame algo, a ver, yo desde el mundo del real estate, yo tengo como un patrón muy marcado de por qué las personas europeas o norteamericanas vienen a Panamá, ¿no? Que vienen siendo, y ayúdame a extenderlo tú, la parte impositiva, que es mucho más abrazable, por ejemplo, que Europa, que el norte de América, que sabemos que son países bueno, que primero los impuestos son bastante elevados y después tienen muchas regulaciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Panamá es mucho más abierto y mucho más apertura para todas estas personas afuera. Pero dame tu perspectiva de por qué crees, porque últimamente siento que hay demasiados europeos llegando a Panamá y yo creo que complementes esto que estoy diciendo. Sí, yo estoy en círculos con otros inmigrantes. Estoy muy conectado con otros europeos que han venido a Panamá y creo que puedo tener mucha empatía con sus razones y puedo entender sus razones, son similares a las mías. Creo que nos interesa, nos damos cuenta que podemos trabajar de donde sea. Eso es lo primero. La gente tiene la libertad de poder moverse. Y creo que se escapan, tal vez en Bélgica o en Europa, escapan unas leyes que les impide crecer en su negocio, si son emprendedores, o impuestos, tal vez la situación política del país que no les gusta y prefieren escaparlo. Yo creo que esa es la razón por la cual la gente busca opciones por fuera. Y terminan encontrando Panamá, tal vez por las mismas razones que yo, es que cumple con muchos requisitos y sigue siendo un lugar auténtico donde todavía hay vida humana, hay vegetación. Estoy pensando en Dubái, por ejemplo, hay gente que decide ir a vivir a Dubái, pero Panamá todavía sigue siendo muy auténtico, tiene una vida muy humana, se puedes criar una familia aquí, no sé si en Dubái puedes criar una familia tan fácil, con niños que juegan afuera, que van al colegio. Simplemente creo que es una buena opción para emigrar para los que lo encontraron, pero no todo el mundo lo encuentra. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que en esa comparativa, porque digamos que también tiene su auge Dubái, Panamá es culturalmente mucho más rico, Sí. tiene ese sabor latino, donde la gente es más abrazadora, donde tienes un ecosistema para hijos y criar hijos de manera más familiar. Tiene Sí, historia, se siente que estás, tiene historia. sí, siente que es rico, Sí. es muy vivo. Arno, algo que me parece muy interesante que lo conversemos por si nos están escuchando en nuestra audiencia algún europeo que está en esa misma circunstancia que tú estuviste hace unos años de me gustaría irme allá y tengo una cantidad de países que cumplen con algunos requisitos y Panamá, tú sabes, están ahí dudosos. ¿Cuál es la diferencia de emprender en Europa, en el caso de Bélgica, que conoces muy bien, y emprender aquí en Panamá, que también conoces muy bien? Quiero que hagas esa diferenciación, tanto con lo bueno, con lo malo, como para abrir ese panorama de poder venir acá, ¿no? Y hacer tu negocio, tu empresa. Creo que Panamá invita mucho más el capitalismo que en mi país. Por ejemplo, aquí se apoya a tus deseos de fortuna. Quieres hacer una fortuna, quieres crecer un negocio más allá. Aquí lo puedes hacer. En Bélgica estás un poco... tienes un ceiling, Un techo, digamos. hay un techo de hasta dónde puedes llegar. Porque si tienes mucha ambición, te empiezan a molestar tal vez con impuestos, con costos elevados de reclutar. Aquí siento que el capitalismo es mucho más bienvenido. Y de hecho, hay muchas oportunidades. Yo creo que en Bélgica yo era uno de 10.000 creadores video. Y aquí cuando llegué, por solo la cantidad reducida de población, me volví tal vez uno de los 100 mejores creadores video del país. Te vuelves un pez más grande en un lago chiquito. Muy cierto, porque al final, digamos, Panamá es un país mucho más pequeño en población y conseguir una oportunidad aquí es más sencillo, ¿no? Sí.
Yo también considero y quiero marcar sobre lo que tú dices, que es mucho más sencillo un país que abraza, que sí entiende muy bien culturalmente trabajar con gente de todas partes del mundo y que al final Panamá, dijiste una palabra muy cierta, esto viene de capitalismo, ¿no? Es el concepto y aquí si tú te esfuerzas, si tú trabajas duro por algo, tú vas a tener la recompensa y te lo digo con mayor sinceridad. Yo vengo de una descendencia de españoles. Y de pronto tuve una encrucijada en mi vida donde tuve la oportunidad y cuando lo reevalué, dije de ninguna manera, me encanta Europa. Europa de verdad de vacaciones es maravilloso, pero creo que la oferta o la propuesta que tiene este lado del mundo Claro. del sacrificio, si tú te sacrificas, lo que puedes obtener es una realidad y lo veo todos los días. Mira tu caso, tú tienes apenas 2 años aquí, mira todo el triunfo que has logrado, mira cómo estás posicionado en el mercado, cómo eres percibido y eso no es tan sencillo en países con tanta gente, Claro. con tanta competencia y que el criterio del crecimiento no es el mismo, ¿no? Creo que venir aquí ha acelerado mi evolución. Como que vas al doble velocidad. Y estoy de acuerdo contigo que se puede disfrutar de los frutos del éxito en Europa, porque siempre Europa es mágico y se disfruta Mágico, mucho, seguro. pero construir, crecer y armar tu fortuna, creo que es de este lado del mundo. Lo veo más accesible, es también más divertido. Hay aquí desafíos que tal vez en Europa no nos dan, pero si lo sabes navegar, te puede ir muy bien aquí. Vamos a dar, a veces no solemos dar todos los secretos de lo que hacemos, pero yo creo que sería bueno que nos digas qué ha sido clave, qué ha sido necesario en tu vida, que vienes con otro concepto, otra visión, para tener éxito en Panamá. Que eso mismo que tú acabas de decir, que si lo sabes hacer bien, que si te... ¿Qué podrías decirle a nuestros escuchas para tener éxito en Panamá? ¿Qué te ha ayudado con esta población, con esta idiosincrasia? Ok, hay diferencias culturales, eso es seguro. Pero yo creo que lo primero es ponerte lentes tolerantes de lo que venga, voy a afrontarlo con paciencia, voy a entender. Primero que todo, hay que venir con mente abierta de que las cosas no se hacen como en tu casa y eso está bien. Hay una razón por la cual tú te fuiste. Así que si vienes aquí, tienes que venir con la mente abierta de que te van a choquear algunas cosas, vas a tener que adaptarte tú, no ellos, no el país. Tú te vas a tener que adaptar, primero. Así que paciencia. Y segundo, creo que em, en mi caso ha sido, yo en Europa estamos tal vez más acostumbrados a una ética, por ejemplo, de pagos con proveedores o con clientes un poco más rigurosa, un poco más estricta. Aquí hay que estar tal vez detrás de la gente y recordarles, hey, hemos hecho esto para ti, nos debes esta plata. Así que diría tal vez un poquito más de cuidado y un poco más de garantías entre tu cliente y tú hasta que se cumpla el contrato por completo. En mi caso, eso ha sido el aprendizaje. Digo, porque al final yo creo que es muy importante siempre como que poder dar esa ayuda a alguien más y ahorrarle algún trabajo, porque cuando uno llega a lugares que son nuevos, culturalmente nuevos, tú dijiste algo clave, que es adaptarte y tener esa capacidad de Sí, entender esa cultura, porque yo me he topado con gente también, no creas, Arnaud, en Panamá que bueno, que tiene ese sentido bueno, quizás de un poco de supremacía, es que yo lo hago así, es que... Pero al final eso genera conflicto porque sí, debemos es de adaptarnos a una cultura y a una sociedad y poder navegar entre ellas, como tú decías, ¿no? sí. Entonces, siempre es bueno que podamos decir cómo es esta cultura y que la gente sea bienvenida, que sepa que aquí pueden estar y darle esos tips, ¿no? Sí. De mejora, Flexibilidad, moldabilidad, que seas, los ritmos. ajá, adaptarte a cómo bailan aquí, eso sí. Otra pregunta que me parece, Arno, súper interesante hacerte es, ¿cómo te adaptas y cómo tienes un equilibrio cultural siendo culturas tan distintas? Al final yo creo que en Bélgica la forma de vivir y de percibir la vida es bastante diferente a la que podemos tener en Panamá. ¿Y cómo te adaptas? Porque tú eres una persona que yo conozco y en el mundo de Panamá tú eres uno más. O sea, tú eres una persona totalmente que fluye con esta cultura, ¿no? Creo que soy muy optimista y veo siempre el lado bonito de lo que conozco y me gusta ver la magia detrás de esta cultura de los panameños
tienen mucho que ofrecer, en verdad. El panameño es una mezcla entre caribeño, también fue en un momento colombiano, Sí. tuvo Influencia. influencia de Estados Unidos, de franceses, o sea, una gente que tiene mucho que ofrecer. Así que hay que raspar un poco debajo de superficie y de entenderlos bien, son mágicos. Y creo que si te acercas a una cultura con un punto de vista optimista, de querer aprender, de querer participar, primero te reciben y te sientes uno más. Te sientes uno más, te sientes bienvenido. Panamá es muy bueno para hacerte sentir bienvenido si es que tú la recibes también con brazos abiertos. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, es una cultura muy abrazadora, como lo veníamos diciendo, y quiero agregarte algunas cosas de cuál es tu percepción. Por ejemplo, yo sé, Europa es muy antigua estructuralmente, pero bastante moderna al mismo tiempo. Pero ¿cómo percibiste tú Panamá en infraestructura? ¿Cómo percibiste tú Panamá en vialidad, en edificaciones, en conectividad, en este aeropuerto? ¿Cómo es la percepción? Porque yo tengo la mía y yo siento que Panamá es muy desarrollado y conozco otros países de Centroamérica y se siente una diferencia importante con Panamá, pero no es lo mismo que yo lo diga que yo vivo de este lado del mundo, a que tú no los digas, a ver cuál es esa percepción que tú tienes como infraestructura, conectividad, etcétera, ¿no? Yo me sorprendió mucho. Panamá tiene infraestructura increíble, increíble. El metro de Panamá es más moderno y más bonito que el metro de mi país, 100%. Sí. Hay autopistas. Yo llegué durante la creación de esta autopista nueva que llega... Impresionante. Saliendo ¡Wow! aquí después del Puente de las Américas. Te hablo de 14 carriles. Sí, sí, Y impresionante. bella, es hermosa. Sí, sí. Así que la infraestructura aquí es muy buena. Tal vez he entendido, hablando con gente aquí, he entendido que tal vez no siempre cooperan mucho entre las infraestructuras. Así que, por ejemplo, el metro no conecta bien con la cinta costera de la playa o del aeropuerto. Así que tal vez falta un poco de conectividad entre las cosas. Hay proyectos de eso, Pero correcto. me sorprendí de la calidad de infraestructura aquí. Impresionante. Sí, y la disfruto mucho. Por ejemplo, yo vivo en Casco y me encanta correr alrededor de la cinta costera, que son exactamente 3 kilómetros, 3.5 kilómetros. No, son cosas que me han impresionado cuando llegué. Esa es una de mis vistas favoritas. Yo tengo un ritual, ¿no? Que vamos a contarlo. Yo cuando me monto en la cinta costera 3 vía hacia la ciudad, siempre busco la mejor canción que pueda No, es escuchar que en es mi carro. mágico, es mágico. Y cuando veo esa vista digo, wow, Las subes, wow, bajas las wow. ventanas, tal Es vez. algo impresionante. Nunca te dejan. No sé, cualquier país gigante de Asia, es eso lo que ves, ¿no? Parece un juego, un video game. Es un juego impresionante. video. Y también cuando llego al aeropuerto y hay que cruzar y llegar a la ciudad y tú ves estos edificios enormes, es impresionante. Panamá tiene una skyline que es icónica. Hoy esta entrevista realmente no es para mí, ¿no? Yo soy el entrevistador, pero te quisiera contar un poquito. Yo también soy inmigrante en Panamá, tengo 11 años que llegué, ¿no? Llegué a algo muy similar, a probar, y realmente este país me enamoró, me enamoró en todo aspecto. Ya llevo 11 años y no tengo previsto salir de aquí, la verdad. Cada día más enamorado de este país, cada día más arraigado. Y me pasó algo hace muchos años atrás, que es algo que repito siempre, que es esa sensación de cuando tengo 3, 4 días fuera de Panamá y ya yo vengo en el avión y yo veo toda esta ciudad de abajo, todos estos edificios altos. No puedo explicar la sensación que me da cuando yo veo, digo, llega a mi casa, llega a mi país. Es algo, wow, de verdad que es una experiencia. Tú tienes 2 años acá, yo creo que seguramente puedas sentir eso, pero esa seguridad que da Panamá, yo estoy rodeado constantemente de personas extranjeras, de inversionistas, por el rol que hago aquí en GLP. Y es impresionante ese feeling que tiene la gente cuando está en la ciudad de seguridad. Sí, te sientes en casa, 100%. En casa. Eso es impresionante. Yo viajo a otros lugares y me gustan los sitios a donde voy, no te lo puedo negar, pero todavía estoy como en esas etapas de donde estoy o de inseguridad. Panamá no. Panamá tiene esa libertad de hacerte sentir como en casa siempre, ¿no? Me encanta que lo digas porque lo siento mucho también. Yo soy muy inquieto, me pican los pies, me gusta mover y viajar siempre, pero desde que vivo en Panamá, ahora lo veo como cuando se me ofrece la oportunidad de viajar, como que ay, ¿cuánto tiempo hay que irse?
reducir lo más posible el tiempo que estoy fuera de casa, porque aquí es donde me siento mejor. Y me encanta lo que dijiste de llegar en avión y ver los edificios, porque Panamá también es una ciudad muy chiquita y la conocemos muy bien. Entonces tú ves de un edificio y puedes desde el avión decir, ah, yo estuve en ese balcón. Ah, yo he comido ahí. Ah, esa calle siempre está trancada de tráfico. Ah, aquí vive mi amigo. Porque te sientes... Es compacta, digamos. Es compacta. Un village grande. Sí, totalmente. Me encanta que lo sientas así. Y cuéntame algo, también quisiera agregar. Tú, lo he visto, has viajado muchísimo en todo este tiempo dentro de Panamá. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo es esta parte de viajar, qué has conocido, qué te parece relevante, para que estas personas que vengan de afuera, quizás no con la intención de venir a vivir y a invertir y ciudad, etcétera, pero culturalmente, o no culturalmente, sino turísticamente, ¿dónde podemos aportar para que estas personas conozcan? Yo conozco sitios maravillosos, pero quiero dejarlo en tus manos, que vienes de Bélgica y nos comentes, ¿no? Te lo voy a decir de un punto de vista de alguien que es más de playa que de montaña. Okay. Y que es de deportes acuáticos. Me encanta el kitesurf. Okay. A 1 hora de la ciudad hay una playa donde puedes hacer kitesurf nivel mundial. O sea, Punta Llame o Playa Caracol, puedes surfear durante la temporada baja de viento o puedes kitesurfear cuando hay viento, lo cual es 5 o 6 meses al año. O sea, es un paraíso para la gente como nosotros que nos encanta estar en una tabla en el agua. Hay para todo tipo hay para todo tipo de perfiles. Si te gusta la fiesta, hay lugares para la fiesta. Si te gusta la calma, hay. Si te gusta mar caribeño, más transparente, hay. Y si eres más de olas para el surf, hay. O sea, es un país muy underrated en términos de playa. O sea, hay unas playas muy lindas. Creo que si eres alguien que necesita playa, escaparte de la playa de vez en cuando, Panamá tiene todo lo que tú buscas. Y de hecho yo, una vez a la semana, creo, agarramos el carro y hacemos las 2 horas que nos llevan a Buenaventura o a hacer golf o a hacer surf, porque puedes durante todo el año. El clima está bueno todo el año. Mira, y dijiste algo que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, la diversidad que tiene Panamá. Sí. Hace poco estuve por Boquete, que es montañas, qué desarrollado y qué bonito está. La cantidad de extranjeros que están retirados y viviendo allá, pero entonces tenemos un San Blas con una playa de calibre mundial, o sea, que es una maravilla. Luego tenemos el valle cerca con unos hoteles de primer mundo, sorprendido de los hoteles que hay allá. Tenemos una diversidad impresionante, playas aquí al frente y las perlas aquí a 1 hora 40 de la ciudad, y la conectividad, ¿no? O sea, accesar a todo esto es muy fácil. Avión, carro, tenemos las vialidades y la infraestructura que conversábamos antes, que es de primer mundo. O sea, es maravilloso en ese sentido, porque puedes llegar a todo esto con mucha facilidad y al final yo creo que personas que venimos de afuera, que buscamos también refugio dentro de lo natural, de poder ir a playas, de poder ir a... Panamá lo tiene. O sea, la diversidad de Panamá en la parte de turismo es maravilloso y creo que tenemos como país un punto de oportunidad gigante porque tenemos mucho por desarrollar en la parte turística. Nosotros estamos formando parte de eso. Yo creo que hablabas de Playa Caracol, que es mi destino favorito, y tenemos una ola durante todo el año maravillosa para surfear en cualquier nivel que tengamos, con una estructura de primer mundo. Y esto es a 1 hora 10. 15, ¿sí? a 1 hora 10 de la ciudad. Totalmente. O sea, me acuerdo en mi país las distancias que teníamos que hacer para llegar a una playa. Y aquí a 1 hora, sin problema, con una paradita en el camino, llegas a la playita y danos un ejemplo. ¿Cuánto te tardabas para ir a una playa en Bélgica? Es que yo iba a kitesurfear. Necesitaba ponerme un traje para el frío. Para el frío, claro. Porque tal vez un mes del año donde puedes hacer sin cubrirte. Porque si no, el resto hace mucho frío. Así que te tienes que poner un traje. Tienes que ir en carro, en mi caso, 2 horas y media para llegar a la playa donde había el viento necesario. Y tenías que, o sea, me acuerdo que la gasolina era un tema porque es más caro. Era mucho, ¿lo hacemos o no? ¿Se puede hacer una tarde? No, tienes que dedicar un día entero. O sea, era mucha logística. Aquí tú terminas de trabajar, coño, hoy hay viento. ¿Sabes qué? Voy a montar las cosas, vamos en carro. En 1 hora estamos, kitesurfeamos, hay un sunset, unas cervecitas, unos amigos.
y listo, regresas. Estás muy tropicalizado, sí, estás muy tropicalizado. Yo estoy caribeño. Sí, totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que tuvimos la entrevista también con Humberto de Playa Caracol y nos decía que cuando tenía la vida corporativa, se iba a las 3:30 de la mañana, iba, surfeaba, aprovechaba toda la mañana el surf, regresaba a las 9, estaba en su oficina. El sueño. Eso no lo tiene en cualquier parte del mundo. O sea, eso es algo único. Y mira, la gente lo hace. Iba a Playa Caracol, disfrutaba, regresaba, había entrenado a tener su vida corporativa y seguir su día. Llegar a la oficina con sal todavía en tu pelo de la playa. Priceless. Ahí eres. Ahí puedes decir que eres rico. Tiene sentido Ahí la vida, sí. Ahí ganaste. Ahí ganaste la vida. Totalmente. Mira, Arnaud, ya para ir cerrando, estoy súper contento de todo lo que nos has contado. Yo creo que es un mensaje muy claro para todas estas personas que nos escuchan y que es un punto de vista muy distinto, porque yo creo que vienes de muy lejos, con otra cultura, con otros principios, y has podido encajar, amoldearte, has tenido éxito y vas a seguir teniendo mucho éxito. Yo quiero que nos digas a la audiencia, sobre todo la europea, si le recomiendas Panamá, si los invitas a Panamá y cuáles son esas bellezas finales como para ir cerrando de por qué venir acá, ¿no? Sí. Mi recomendación es clarísima. Por favor, ven a Panamá. Te va a encantar Panamá. Pero hay un asterisco. Llega con la mentalidad abierta de adaptarte tú al lugar y moldearte un poco a las diferencias culturales inevitables que te vas a encontrar. Pero si tú eres dispuesto a adaptar un poco y a moldearte al panameño y a la cultura panameña, te va a encantar este país. Está lleno de oportunidades. Sobre todo si estás en la fase constructiva de tu vida, estás construyendo una carrera, una familia, te va a encantar este país. Lo recomiendo 100%. Y tampoco quiero que todo el mundo venga porque queremos disfrutarlo entre nosotros. Pero siempre hay espacio para más gente. Muy bien, mira, Arnaud, quiero agradecerte no solo por habernos dado la oportunidad de conversar y de estar en el canal, sino también quiero agradecerte por haber recibido Panamá y aprender de su cultura, exponer también a Panamá. Yo creo que no solo en este podcast donde estamos conversando, sino creo que lo haces todos los días en tus videos. Has sido una de las personas que ha promovido Panamá de la manera más auténtica, de la manera más real, desde la calle, de a pie. Yo creo que sabes venderlo muy bien y haces que la gente pueda conectar con el país. A veces es muy fácil, sí, mira, los lindos edificios, el bello aeropuerto, como todo lo macro. Y yo creo que tú has sabido dar en el clavo porque vendes muy bien Panamá desde la más realidad de todas, ¿no? Y por eso yo te agradezco, porque yo soy una persona que ama Panamá y de verdad que tú lo haces con mucho entusiasmo, con muchas ganas y promueves muy bien Panamá. Entonces te agradezco por eso, te agradezco por el tiempo. Espero que tengamos otras sesiones en el futuro y bueno, muchísimas gracias, Arnaud. Gracias a ti. Y no te preocupes que seguiré haciendo estos pequeños videos resaltando lo bonito que tiene Panamá y me encanta que conecte mucho con los panameños y los extranjeros que se sienten aún más agradecidos de vivir en este país. Sin duda. Muchísimas gracias, Arnaud. A ti. Vale.